Los días siguientes fueron un tormento. Mi tía continuaba con su comportamiento errático, y las noches se volvían cada vez más difíciles de soportar. La casa era sofocante y tenía ganas de salir de ahí corriendo. Sin embargo, yo era la única persona que realmente podría ayudar a mi tía para que de una vez por todas su brujería fuera removida. Nunca creí en maldiciones o en brujas. Para mí esas solo eran cosas para asustar a los niños y mantener viva la cultura del miedo en nuestro pequeño pueblo. Pero hace algunos años, algo cambió esa percepción. Una noche me vi cara a cara con una oscuridad que no pude olvidar. Mi nombre es Leonel y esta es mi historia. Todo comenzó cuando decidí mudarme a la casa de una tía que vivía en la capital del estado. Ella me dijo que me ayudaría con mis estudios de preparatoria y me conseguiría trabajo para tener un dinerito y mantenerme. Mis padres son personas de campo y en el pueblo donde soy originario no habían muchas oportunidades. Cuando llegué a la ciudad llegué a vivir a la casa de la tía, la cual estaba ubicada en un vecindario donde habían muchos departamentos, todos muy pegaditos y compartíamos paredes, así que la intimidad quedaba en segundo plano. Mi tía, Clara, era una mujer amable pero reservada. Siempre tenía una sonrisa para mí, pero no era alguien que hablara mucho de su vida personal. A pesar de su silencio, noté algunas cosas extrañas desde el primer día. La casa estaba decorada con objetos que jamás había visto antes, veladora de colores y estatuas de ciertos santos. Al principio no le di mucha importancia, supuse que eran cosas de la ciudad, costumbres diferentes a las que tenía en el campo. La rutina diaria fue estableciéndose rápidamente. Por las mañanas asistía a la preparatoria y por las tardes trabajaba en una pequeña tienda de abarrotes que mi tía me consiguió. Era un lugar tranquilo, pero con el tiempo empecé a sentir que algo no andaba bien en la casa. Las noches eran inquietantes y siempre sentía una presencia extraña, como si algo o alguien me estuviera observando. Una noche, después de terminar mi turno en la tienda, llegué a casa más tarde de lo habitual. Al entrar noté que todas las luces estaban apagadas, algo que nunca sucedía ya que mi tía siempre dejaba al menos una luz encendida para que no llegara a oscuras. Al pasar por la sala vi a mi tía sentada en el sofá, pero algo en ella no era normal. Su mirada estaba fija en la nada y parecía hablar sola. Me acerqué preocupado y al tocar su hombro, se giró hacia mí con una expresión que nunca olvidaré. Sus ojos estaban vidriosos, como si no fuera ella quien me miraba. De repente empezó a hablarme, pero no era su voz, sino una voz más profunda y fría. Me dijo que no debí de haber venido, que esa casa guarda secretos que nunca debí haber visto. Retrocedí asustado y solo dije en voz alta, «Tía». De la nada la luz de la sala se encendió y mi tía Clara volvió en sí. Me preguntó que por qué estaba tan temprano en la casa. Me lo dijo como si nada hubiera pasado. Le dije que ya era más de las 10 de la noche, que se me había hecho tarde. Entonces ella sorprendida me dijo que se le había pasado rápido el tiempo, porque según cuando se sentó en el sofá para tomarse un café, apenas habían dado las 7. Esa fue la primera de muchas noches extrañas. Empecé a escuchar ruidos en la casa, puertas que se cerraban solas, risas de niños y sombras que se movían en los rincones. Mi tía, por otro lado, se comportaba cada vez más raro. Se quedaba en su habitación durante horas y cuando salía parecía distraída, como si no estuviera presente. Debido a esta situación le llamé a mi madre para contarle que su hermana estaba muy rara, que iba a trabajar y cuando llegaba a casa era otra persona, que su mirada me daba temor en ocasiones y parecía que se le olvidaban las cosas. Y tampoco tenía una buena noción del tiempo,
como si tuviera lagunas mentales. Mi mamá se preocupó de inmediato cuando le conté lo que estaba sucediendo. Su voz al otro lado del teléfono se volvió tensa, como si acabara de recordar algo importante que había intentado olvidar. Me dijo que me iba a contar algo muy importante, pero me lo dijo en un tono grave, como en pocas ocasiones le había escuchado. Me dijo que eso que le estaba contando ya le había pasado a Clara hace años, cuando era más joven. Me quedé en silencio esperando a que continuara. Lo que me contó después me dejó helado. Resulta que en nuestro pueblo, cuando la tía tenía unos 18 años, se enamoró de un muchacho que era bien conocido por todos, pero no precisamente por buenas razones. Mi madre no quiso entrar en detalles, pero me dijo que el muchacho tenía fama de andar metido en cosas oscuras, en brujería y situaciones de ese tipo. Su familia era conocida en los alrededores porque hacían trabajos brujeriles y no siempre eran de los buenos, así que era posible que él tuviera el don. Mi tía Clara estaba profundamente enamorada de él, al punto de que incluso hablaban de casarse. Pero un día todo cambió. Según mi madre, el muchacho empezó a actuar extraño, distante y agresivo. Clara no entendía qué pasaba, hasta que un día él le dijo que había conocido a otra mujer y que quería terminar con ella. Lo que Clara no sabía era que esa mujer, la nueva pareja del muchacho, también estaba involucrada en la brujería, y ambos, por razones que mi madre no pudo explicarme, decidieron maldecir a mi tía. Después de que terminaron, mi tía cambió por completo, me dijo mi madre con la voz quebrada, recordando esos días. Continuó diciendo que dejó de ser ella misma, empezó a tener esos problemas que estaba contándole, se le olvidaba las cosas, se perdía en el tiempo, y había momentos en los que parecía otra persona, que sus padres, mis abuelos, estaban desesperados y no sabían qué hacer. Así que decidieron mandarla a la ciudad con unos conocidos que tenían, esperando que alejarla del pueblo le hiciera bien, y también la llevaron a curar con una señora. En la ciudad mi tía Clara logró recomponer su vida, aunque nunca volvió a ser ella misma. Curiosamente, desde que terminó con aquel novio, no volvió a tener interés en otro hombre. Mi madre siempre había encontrado eso extraño, pero había decidido no insistir en el tema, pensando que tal vez mi tía simplemente se enfocaba en su trabajo y en su vida independiente. Leonel, continuó mi madre, creo que lo que está pasando ahora es esa misma maldición que nunca se fue por completo. Tal vez ha estado dormida todo ese tiempo y por alguna razón ha vuelto a despertar cuando llegaste. No sé qué hacer, pero debes de tener mucho cuidado. No estás lidiando con algo normal. Esas palabras que mi madre me dijo me calaron hasta el alma. Los días siguientes fueron un tormento. Mi tía continuaba con su comportamiento errático, y las noches se volvían cada vez más difíciles de soportar. La casa era sofocante y tenía ganas de salir de ahí corriendo. Sin embargo, yo era la única persona que realmente podría ayudar a mi tía para que de una vez por todas su brujería fuera removida. Así que empecé a buscar ayuda en mi trabajo. Indagué con conocidos y clientes. Una noche, al regresar, mi tía estaba cocinando la cena para ambos. Sabía que era el momento de hablar con ella, de enfrentar lo que estábamos evitando. Me senté a la mesa observándola mientras se movía entre los fogones. Finalmente reuní el valor para decirle lo que estaba sucediendo. Le dije, tía Clara, tenemos que hablar. Algo malo está pasando contigo, algo escalofriante. Ella se detuvo en seco y el plato que tenía en las manos cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Sus ojos se llenaron de pánico y pude ver el miedo reflejado en su mirada. Me dijo que lo sabía, que ella había buscado ayuda hace tiempo, que fue con una señora, una curandera, que esa persona le dijo que debía de poner santos y velas en la casa, que eso ahuyentaría el mal, pero que no había funcionado, que cada día que pasaba sentía que algo oscuro la rodeaba.
Su voz se quebró mientras continuaba hablando. Me dijo que tenía mucho miedo, que cuando era joven, un exnovio la maldijo. Y desde entonces había sentido que algo no estaba bien en su vida, que pensó que al venir a la ciudad todo quedaría atrás, pero ahora temía que haya regresado. Yo le dije a la tía que no estaba sola en eso, que yo la iba a ayudar, que había buscado a alguien que pudiera hacerle una limpia, o si es necesario un exorcismo, que no dejaría que esa maldición siguiera afectándole. Mi tía soltó un suspiro tembloroso y me agradeció. Cenamos los dos y platicamos de lo que le sucedió en su juventud, tema que ya conocía porque mi madre me había platicado, pero escucharlo de sus labios fue muy diferente. Me habló de cómo, después de la ruptura, comenzó a experimentar extrañas coincidencias, objetos que desaparecían, accidentes inexplicables y una sensación constante de ser observada, y también empezó a padecer dolores de cabeza al grado de que su vista empezó a fallar. Que había intentado rehacer su vida en la ciudad, pero esos episodios nunca la abandonaron por completo. Era como si la sombra de ese hombre la hubiera seguido a donde quiera que ella fuera. Que pensaba que estaba loca, confesó temblando ligeramente, pero cada vez que trataba de olvidarlo, algo sucedía para recordarle que no podía escapar. Al día siguiente dio la casualidad que un cliente frecuente de la tienda me dio el teléfono de una curandera que vivía a las afueras de la ciudad, conocida por su habilidad para lidiar maleficios y espíritus oscuros. Sin perder tiempo llevé a mi tía a ver a esa mujer. La curandera era algo mayor, con aspecto duro. Incluso hablaba con un acento fuerte y con malas palabras. Después de escuchar nuestra historia, sintió lentamente la cabeza y nos dijo que antes había enfrentado casos similares, que esa maldición no era cualquier cosa, pero no era invencible, que tendría que hacer una limpieza profunda, tanto en su hogar como en el alma de mi tía. Así comenzó el proceso. La curandera nos dio instrucciones precisas, rituales que debíamos de seguir y oraciones que debíamos recitar. Las siguientes semanas fueron un verdadero desafío. Visitamos a la curandera varias veces por semana, siguiendo sus recomendaciones al pie de la letra. Incluso le llevamos fotos de la casa de la tía para que pudiera hacer una limpieza espiritual remota desde su hogar. Era como si estuviéramos librando una batalla en dos frentes, uno en nuestra casa y el otro desde el santuario de la curandera. En la segunda visita algo sorprendente ocurrió. La mujer, después de examinar cuidadosamente las fotos y realizar sus rituales, le dijo a mi tía algo que nos dejó perplejos. Le dijo que efectivamente tenía una maldición dormida, una herencia oscura por aquel exnovio, pero que no era solo eso. Había algo más reciente que estaba afectando su vida. Nos quedamos en silencio esperando que continuara. Una vecina tuya, alguien que te tiene envidia, ha pedido un trabajo de brujería en tu contra, explicó la curandera con seriedad. Esa mujer cree que tienes un amorío con su esposo y por eso decidió maldecirte. Pero sé que esto es una completa mentira. Tú eres una mujer decente y trabajadora. Después de esas palabras intervine. Le comenté a la curandera que era extraño que desde que había terminado con su exnovio no había vuelto a tener una relación, pero ahora entendía que tal vez era parte de la brujería. La curandera asintió con la cabeza como si estuviera confirmando lo que ya sospechaba. Le dijo que cuando sanara por completo, sus caminos tanto personales como amorosos se abrirían. La maldición que la había mantenido encerrada en ese ciclo de soledad y sufrimiento finalmente se romperá, pero que debíamos de tener paciencia y seguir el proceso. Con esas palabras salimos de la consulta con una nueva perspectiva. Aunque el camino es difícil, la esperanza empezaba a crecer. Los días siguientes continuamos con los rituales y visitas, notando pequeños cambios en mi tía Clara. Su semblante se volvía más ligero, y aunque aún había miedo en sus ojos, también había una chispa de optimismo. La casa se llenó de aromas de incienso y hierbas quemadas. Las velas ardían día y noche, y el eco de nuestras oraciones resonaba en cada rincón.
El ambiente se sentía más limpio, más ligero, y hasta los ruidos extraños que solían perturbar nuestras noches comenzaron a desaparecer. Como al mes de haber comenzado el tratamiento, ocurrió algo inesperado en el edificio donde vivíamos. Una de las vecinas, curiosamente la misma que la curandera había identificado como la responsable de la reciente maldición, tuvo una discusión muy fuerte con su esposo. Los gritos se escucharon por todo el edificio, y poco después vimos a la mujer salir del departamento apresuradamente, llevándose consigo a su hija pequeña. Días después nos enteramos de lo que había sucedido. Resulta que, efectivamente, su marido tenía un amante, pero no era mi tía como ella había pensado, sino su propia comadre, la madrina de bautizo de su hija. Así que la traición la devastó y decidió dejar a su esposo y regresar a casa de sus papás. Mientras todo esto ocurría, mi tía se notaba más tranquila. El cambio en su estado de ánimo fue evidente y ambos comenzamos a pensar que tal vez estábamos llegando al final del tratamiento. Era como si, con la partida de aquella vecina, el peso de la segunda maldición que había estado sobre mi tía comenzara a disiparse. Mi tía Clara estuvo 2 meses yendo continuamente a ver a la curandera y por fin logró liberarse de todo el daño que había arrastrado durante años. ¿Y cómo lo sé? Empezó a salir con una persona de su trabajo. Él era divorciado y un muy buen tipo. Terminaron la relación y como al año conoció a otra persona, con la cual mi tía se casó y viven muy felices en una casa que compraron en un fraccionamiento recién construido. Yo regresé a mi pueblo, trabajo en el rancho, me casé y estamos esperando a nuestro primer hijo. Si te agradó este relato, te invito a suscribirte y compartirlo. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?